Mr. President, your administration separated children. Garcia Luna has been charged. Joaquín Guzmán Loera. Entre Washington y México por Jesús Esquivel. Esta es una producción de Fluxus Comunicaciones. Este es el podcast de Entre Washington y México, con la agenda bilateral y sus protagonistas en voz de Jesús Esquivel. Bienvenidos a Entre Washington y México. Como dice un viejo dicho en nuestro país, a Todos Santos se le llega su fiesta. Y en Brooklyn, Nueva York, se le llegó el día de su fiesta a Genaro García Luna, este narcotraficante, amigo, asesor, confidente, mano derecha y secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón. El juez Brian Cogan, de la Corte Federal del Distrito Oeste, le condenó a 38 años de cárcel y 4 meses y le impuso una multa de $2 millones por sus nexos con el cártel de Sinaloa y por la narcocorrupción que ejerció primero al frente de la Agencia Federal de Investigaciones en el gobierno de Vicente Fox y después como secretario de Seguridad, como ya mencioné, con Calderón. Y para hablar de esta audiencia, le agradezco mucho al periodista y amigo David Brooks, corresponsal en Estados Unidos del periódico La Jornada, con quien compartí no solo el juicio, sino la audiencia de ayer en Brooklyn, Nueva York. David, gracias por estar nuevamente entre Washington y México. No, un gusto estar con ustedes, por supuesto. Para México, David, sabemos lo que significa esta sentencia después de tantos años de espera, pero ¿cuál es el mensaje que tú percibes se envía para nuestro país y sobre todo para los gobernantes que incurren en la corrupción y piensan que la impunidad los va a librar siempre de todo mal? Pues creo que el juez Cogan lo dijo muy claramente, ¿no? Igual que el equipo de fiscales, de que este juicio, una gran parte de la conclusión de este juicio era justo para enviar lo que ellos llaman un mensaje a otros funcionarios públicos, ¿no? Y eso es algo que lo repitieron ayer en la audiencia varias veces, y al dictar la sentencia, el juez Cogan dijo que se tenía que enviar este mensaje desde Brooklyn, desde este tribunal federal, ¿no? A todos aquellos funcionarios que o están ya en la corrupción o que podrían estar tentados por eso, y que era parte de la importancia y la razón por una sentencia que es casi al doble del mínimo que quería la defensa, era en parte para enviar ese mensaje. Ahora, David, fuimos testigos y escuchamos cómo el lenguaje jurídico colocó a García Luna como un narcotraficante. Y es más, la fiscal Sarita Comatiredi, que habló para refutar el pedido de la defensa que encabezó César de Castro de 20 años de cárcel, ella solicitando cadena perpetua, empezó a colocar a García Luna como uno de los líderes del cártel de Sinaloa. Y ella habló de que tenía una doble vida como funcionario público y como facilitador de las operaciones del cártel de Sinaloa para el trasiego de drogas y para cometer otros ilícitos. Y dijo algo que a mí me pareció importante que en México y en cualquier lado se escuchara. Le dijo, él no pudo haber jalado el gatillo, pero tiene las manos manchadas de sangre. Y como colofón, el juez Cogan dijo que tenía el mismo nivel delincuencial que Joaquín El Chapo Guzmán Loera, pero se comportaba de una manera distinta. Y creo que eso enmarca el por qué a Genaro García Luna se le enjuició en Estados Unidos, donde fue detenido, como a un narcotraficante cualquiera, aunque no cualquiera en este sentido.
sino al nivel de mando del Chapo Guzmán o de Ismael El Mayo Zambada García. Sí, y creo que además el juez agregó que no es él ni la fiscalía lo que estábamos platicando, que no es nada más él o la fiscalía los que están definiendo a García Luna como un delincuente, ¿no? Vinculado al narco o como un narcotraficante, sino fue el veredicto de un jurado, ¿no? El que determina eso y por lo tanto, bajo la ley, es oficialmente declarado un narcotraficante por un jurado de la sociedad que representa a la sociedad de Estados Unidos. Pero además fue un fallo unánime de los 5 cargos de narcotráfico y el de haberle mentido a un agente migratorio, lo cual pues lo coloca en ese punto como estás mencionando. No, exacto. Pero una de las preguntas también hablando de esto es, una es el mensaje y las implicaciones de esto en México, pero también vale la pena comentar qué es el mensaje y qué son las implicaciones de esto para Estados Unidos, ¿no? Y pues tú que has investigado el crimen organizado del lado estadounidense, ¿no? ¿Qué tú crees que este juicio fue? Me llamó la atención que sí las notas publicadas en medios importantes como el New York Times o el Washington Post sí le dieron seguimiento a esto, ¿no? Pero más sobre qué tenía que ver con México, pero a la vez ¿este juicio tendrá implicaciones para Estados Unidos? Pues debería, porque creo que lo que expuso el proceso judicial contra García Luna fue también, en primer lugar, la hipocresía de las agencias federales de Estados Unidos con presencia en México, la DEA, que sobre todo, pues durante el sexenio de Fox, como titular de la AFI, apapachaban a García Luna y después con Calderón, pues lo presentaban como el superpolicía, el encargado de la seguridad, y una vez que dejó el poder lo dejaron blandito y ¡zas!, la puñalada por la espalda. Y creo que eso también implica o implicaría investigar el nivel de narcocorrupción, o por lo menos por omisión de aplicar la ley de agencias federales de los Estados Unidos, que después se quieren lavar la cara señalando que este es un mensaje para que otros funcionarios públicos de México, de cualquier otro país, no incurran en la narcocorrupción. Y a mí me parece que es una hipocresía enorme del sistema judicial de los Estados Unidos, que además, y de eso también te quiero preguntar, David, además, eventualmente, aún con esta sentencia, todavía lo pueden librar de eso. Si cooperas y traicionas, te reducimos la sentencia. Así es. No, y como muchos otros. No, ahí está el problema es en las declaraciones oficiales del jefe, el fiscal principal de este distrito, los fiscales federales, Breon Peace. Sí, Breon Peace y también Ann Milgram, de la administradora de la DEA y todo eso, como vimos, todos declararon ayer de que ellos son los guardianes de la justicia, no solo en Estados Unidos, sino en cualquier parte del mundo, y que cualquiera que se atreva a violar la justicia y afectar a Estados Unidos de una manera u otra, nunca estarán fuera del alcance de la justicia estadounidense. Bueno, es una posición absolutamente arrogante. Fue interesante que la defensa ayer comentó el caso de Manuel Noriega, ¿no? Del general Noriega, donde hubo una invasión de otro país soberano, ¿no? Para sacarlo a él, pero no se les ocurre de que ese tipo de intervenciones que suceden clandestinamente todo el tiempo bajo la justificación de la lucha contra el narco, pues creo que lo que parte de lo que pasa con la conclusión de este caso de García Luna es justo evaluar qué es la cooperación con Washington para otro país.
¿no? ¿A cambio de qué y qué le permite a Estados Unidos tener? Porque en cierta manera la cooperación implica que se le entrega a Estados Unidos toda la información, incluso alguna de la más delicada, a los niveles más altos de los gobiernos de otros países, pero Estados Unidos no comparte eso con los otros países de Estados Unidos. Sí. No. Por eso te digo que es la hipocresía y las dos caras que tiene el sistema judicial de Estados Unidos. Ahora, mirando un poco hacia adelante, existe la posibilidad, después de que apele y le rechacen la apelación, de que se convierta en un testigo cooperante de los Estados Unidos en el contexto de lo que estamos diciendo. Pero ayer vimos a un Genaro García Luna, a su esposa, a su hija y a su novio solos, es decir, quienes lo apapacharon, lo consintieron en sus sexenios, lo abandonaron. Una vez que fue detenido, nadie le echó una mano, como podríamos decir. Si Genaro García Luna se convirtiese en un testigo cooperante, empezaría a hablar y a traicionar sin alternativa a quienes lo apoyaron o a denunciarlos si estuvieron involucrados en el trasiego de drogas o con el cártel de Sinaloa. Calderón escribió en su cuenta de X, que me parece es donde demuestra que estaba mintiendo a México, porque dijo que aunque no lo pudo verificar, sí tuvo información de los posibles nexos de su mano derecha con el cártel de Sinaloa, y había dicho que él no sabía nada. Ahí es donde me parece que es un punto de partida, por lo menos judicial en México, en la cual Calderón debería ser interrogado o cuestionado sobre por qué ahora que lo sentencian dice que sí sabía, aunque no pudo verificar la información. Sí. No, pues mucho tiene que ver ahora con la gran pregunta es si García Luna decide cooperar, ¿qué es lo que los estadounidenses desean y quieren? O sea, ¿qué información sobre quiénes y qué? ¿No? Y entonces eso ya se vuelve un asunto más político que legal, ¿no? Otra vez surgió el ejemplo del general Cienfuegos, ese caso, ¿no? En la audiencia de ayer, en la audiencia de la sentencia, ¿no? Este miércoles, y por lo tanto vamos a ver de aquí en adelante si hay negociación sobre qué, ¿no? Es la gran pregunta que suponemos por el tuit de Calderón que está poniendo nervioso al ex jefe de García Luna y también todo un elenco de colaboradores y cómplices de ese gobierno, ¿no? Pero la otra pregunta también es, con estos juicios de García Luna, como el anterior del Chapo, etcétera, etcétera, y lo que estamos por ver con el Mayo, ¿no? El inicio del proceso judicial contra el Mayo ¿cambia algo con estos juicios en el mundo del narco y el negocio del narco, tanto del lado de México como en Estados Unidos? O sea, ¿o nada más justifica la guerra contra el narco de los estadounidenses? Creo que es eso, justificar una guerra que ha perdido contra el narcotráfico Estados Unidos desde hace ya algún tiempo, porque pues tú también eres testigo del proceso judicial que siguió aquí en Brooklyn en contra de el Chapo, a quien presentaron como el narcotraficante más peligroso del mundo, un asesino a sangre fría terrible, y bueno, lo sentenciaron a cadena perpetua, más 30 años de cárcel, y el narcotráfico siguió su camino. Es más, el cártel de Sinaloa se empoderó aún más todavía con los juniors, los hijos del Chapo, con el Mayo ahora que está tras las rejas, pero efectivamente eso no cambia nada. Por eso insisto que esto no es más que parte de un show de si envías un mensaje o no. En eso, ese mensaje no cambia en absolutamente nada la realidad, porque mientras no baje la demanda y consumo de drogas en Estados Unidos y en cualquier otro lugar del mundo, el
trasiego de enervantes y ahora sobre todo sintéticos elaborados con fentanilo, va a seguir su camino. Por eso me parece que la fiscal Comatirede decía esta analogía sobre García Luna. Pudo no haber jalado el gatillo, pero tiene las manos manchadas de sangre. Y aquí hay que destacar, primero, a las miles de personas en México que han perdido la vida en actos criminales relacionados al narcotráfico, y a las que en Estados Unidos, por los errores de este país de no atender un problema de salud pública y educación, que son cientos los que mueren cada 24 horas por una sobredosis. Sí, no, así es, pero interesantemente nada de eso, más allá de casi las consignas, se abordó en este juicio, ni en la sentencia de ayer, es cuál es la responsabilidad de Estados Unidos en todo esto, ¿no? Porque parte de las declaraciones oficiales y de lo que dijeron los fiscales y el juez ayer fue otra vez reiterar de que todo lo malo viene desde México, y los estadounidenses son unos inocentes, son unas víctimas inocentes, ¿no? Uh-huh. ¿No? Y como que si los mexicanos los estamos obligando a drogarse, ¿no? Que no lo harían si no llegaría esa droga, pues, ¿no? Y rehúsan reconocer eso, es increíble, ¿no? Es increíble, y se van a venir otros procesos judiciales. Está el de mayo, que no sabemos si habrá o no habrá juicio, si se convierte en testigo protegido. Pero aquí, y regresando un poco al nerviosismo que se percibe y se palpa en los mensajes en la plataforma de X que mandó Calderón desde España, que si Genaro García Luna, sobre todo porque estamos hablando de un exintegrante de un gabinete presidencial, habla quién es más, sea cierto o no sea cierto, porque aquí, David, él ya no tiene alternativa. Le van a reducir 5 años de cárcel a la condena de 38. Tiene 56 años. Estaría saliendo de casi 90. Así es. No tiene nada que perder ya detrás de las rejas por traicionar o denunciar a quien sea. Más bien tiene mucho que ganar. Sí, no, tiene todo que ganar. O sea, literalmente ya no tiene nada que perder, ¿no? Pero vamos a ver, de nuevo, si esto sigue adelante, es interesante que en un tribunal, en una esquina federal, en una esquina de Brooklyn, de repente se ha convertido en el lugar privilegiado para enjuiciar el mundo del narco mexicano, donde el mismo juez participó en el juicio del Chapo, ahora de García Luna, y continuará ahora, si procede el caso contra el Mayo. Parece que estamos en el epicentro de donde se va a determinar el futuro de la lucha contra el narcotráfico, y como todos sabemos, aquí no se va a resolver mucho, a pesar y ni se va a acabar con porque la sala del juez Kogan es el confesionario y piedra de sacrificios de los narcotraficantes, pero y luego a estos los eliminas enviándolos a una cárcel, o los perdonas dándoles una identidad nueva, protegiéndolos y buscándoles trabajo. Pero eso no va a reducir el número de muertos por sobredosis, y mucho menos el nivel de la violencia. Y aquí es donde perdemos de vista, los ciudadanos comunes y corrientes, el error y falta de aplicación de la ley de justicia de los gobiernos, tanto en México como en Estados Unidos. Así es. Exacto. No, y o sea, la guerra contra el narco se declara en Estados Unidos hace más de medio siglo, ¿no? Y en los hechos, y lo que confirman estos juicios, es que hay más dinero, más drogas, y más baratas y más accesibles que nunca. Entonces, pues, y mientras tanto,
sobre todo en México, el número de sacrificios, de las muertes que has mencionado, pues ese es el costo de a fin de cuentas, unas decisiones políticas, no tienen que ver con la justicia, no tienen que ver con decisiones políticas con costos enormes de ambos lados. Aquí si siguen con la ficción de continuar a pesar de la evidencia de las pruebas empíricas de que esta estrategia no funciona, ¿no? Bueno, esto parece ser el cuento de nunca acabar, sobre todo por esos intereses oscuros que hay tanto en Washington como en México y más en lo relacionado al narcotráfico. Mientras no haya una solución, primero, a la criminalidad en México, la inseguridad, el narcotráfico va a seguir polulando a través de sus nuevas manifestaciones para obtener dinero, es decir, no solo enviando drogas a Estados Unidos. Y en este país, si no se lleva a cabo una estrategia de salud pública y de educación que no solo reduzca el nivel de demanda, sino que contenga algo que es muy importante: la muerte de tantas personas todos los días por una sobredosis de consumo de drogas de cualquier ámbito, sobre todo ahora las sintéticas elaboradas con fentanilo. David, muchísimas gracias por haber estado con nosotros entre Washington y México y sobre todo por hacer más amenas las audiencias en esas bancas tan duras que, como dices tú, cuando te sientas en las nalgas te hacen sentir que es para pagar tus pecados. Y bueno, si no hubiera sido por tu compañía, tanto el juicio del Chapo como el juicio de Genaro García Luna, el amigo, asesor, confidente, mano derecha y secretario de Seguridad Pública, hubieran sido también un camino al Gólgota para tu servidor. Un abrazo, David. Igualmente, un gusto. Lo importante es leer, con Fernanda Álvarez. Los libros, siempre los libros. Y para eso está aquí Fernanda Álvarez con lo más importante es leer. ¿Qué nos tienes, mi querida Fer? Hola, querido Jesús, pues muchas gracias. Como siempre es un gusto compartir lecturas con ustedes. Y traigo una novela y una especie de libro de mosaicos. La novela es de Diana Ospino Bando. Ella es una escritora colombiana y su libro se titula Parece que Dios hubiera muerto. Es una novela corta que me pareció muy entrañable, la historia de una chica, ella es la narradora, cuya madre muere y a raíz de otro suceso duro, digamos, es que ella empieza a viajar hacia atrás, ¿no? Y a contarnos cómo fue la relación con su madre, una enfermedad que nunca sabe uno realmente qué es lo que le pasa, la relación con ella, el abandono del padre, cómo a raíz de la muerte de la madre, pues el padre regresa y le propone un viaje juntos a la playa. Y es una especie de viaje de reconciliación también, no solamente con el padre, sino con ella misma, ¿no? Con esta narradora joven que pues tiene que volver a colocar de alguna manera pues quién es, ¿no? Y ese duelo por la madre, esa pérdida, para poder rehacerse, para poder volver a entrar al mundo de una manera distinta. Entonces, es una novela bonita, digamos, es dura, pero contenida, y yo creo que todos podemos viajar por ese espacio, por ese universo que ella nos construye a raíz de la pérdida de la madre. Y el segundo libro, que es esta especie de mosaicos, es de una autora que a mí me gusta muchísimo, que se llama Vivian Gornick. Sus libros anteriores es Apegos Feroces y La Mujer Singular y la Ciudad. Apegos Feroces es este mosaico de vida con la madre, que es brutal, y La Mujer Singular y la Ciudad es justo su relación con Nueva York. Si nunca la han leído, acérquense a cualquiera de estos dos libros, son increíbles. Para aquellos que subrayan, no dejan de subrayar ninguno de los dos, porque yo tengo anotados ambos de manera desquiciada. Y este tercer libro se llama Mirarse de Frente y es otra vez un recuento de Vivian en la adolescencia, cuando ella era camarera, las peripecias que sufre, las relaciones con los otros, después su relación académica, las diferencias de género que se encuentra pues en esta posición, ¿no? La verdad es que la academia también es un espacio muy rudo a veces, ¿no? Pareciera que debería ser mucho más
amable, pero la academia es dura, ¿no? Los forcejeos, los lugares de poder, el quién sabe más. Y ella siempre lo hace de una manera muy irónica, ¿no? Tiene un humor negro muy interesante. Habla de la soledad, de cómo te relacionas con los otros, de sus peleas, de sus ritos, del feminismo, de cómo se inserta ella en esta otra sociedad mucho más joven después de que leemos nosotros, digamos, ¿no? Es como ir todavía más hacia atrás en la vida de Vivian Gornick. Y si vuelvo al título de Apegos Feroces, yo creo que justo su narrativa tiene una manera muy feroz de contar las cosas. Así que nada, Jesús, pues muchas gracias. Y eso, seamos feroces al contarnos, ¿no? Creo que eso también nos da un punto y aparte nuestras vidas para volvernos a contar de otra manera. Así que nada, como siempre, muchas gracias por escucharme. Pues ya lo saben, Fernanda Álvarez en cada episodio de Entre Washington y México. Gracias, Fer. Y como siempre, a los criminales y a los políticos, devuélvanos a ese México que nos arrebataron. Hasta la próxima, aquí en Entre Washington y México, el podcast. Esto fue Entre Washington y México. Una revisión semanal por la agenda bilateral y sus protagonistas. Entre Washington y México. Esta es una producción de Fluxus Comunicaciones.